¿Cómo son realmente tus personajes favoritos de Game of Thrones en los libros? ¿Fueron una buena o mala adaptación? Me hacen estas preguntas a diario con todo tipo de personajes, así que como sabrán decidí hacer una guía definitiva de todas las adaptaciones de los personajes de Game of Thrones. Y lo haremos casa por casa para llevar cierto orden. Por si no lo viste en el título, esta es la segunda parte de esta guía definitiva, y si no has visto la primera, te dejo el link en la descripción para que vayas corriendo a verla, para que conozcas a los Tyrell, a los Martell, a los Baratheon, etcétera, etcétera. Sin nada más que decir, pero sí con muchos personajes de los cuales hablar, démosle play. Comenzamos fuerte con la casa favorita de muchos, los Targaryen. Los Targaryen tienen un aura especial en Canción de Hielo y Fuego. Son la casa de los dragones, del fuego y de la sangre, pero también es la casa de las locuras, las visiones, los sueños de grandeza y la decadencia. En general, la serie hizo un muy buen trabajo con esta casa, pero de nuevo, en Game of Thrones solo quedan 2 integrantes Targaryen. Y un análisis mejor vendrá cuando retomemos los videos de la Casa del Dragón, serie en la que sobran Targaryens. Pero por ahora, comencemos con estos. Lo mejor: Viserys Targaryen. No sé realmente si hay un lo mejor en esta casa porque de nuevo solo conocemos a 2, pero que Viserys solo aparece en la primera temporada, su personaje está excelentemente logrado. En los libros, Viserys es un hombre quebrado por el exilio, obsesionado con la corona que cree que le pertenece y que trata con desprecio a todos los que lo rodean. En general es cruel, narcisista, inseguro y perfectamente humano, aunque de los más mezquinos y dañados de entre nosotros. La serie respeta todos estos matices y Harry Lloyd lo interpreta con una mezcla de arrogancia patética y vulnerabilidad que lo hace memorable. Desde su manera de hablar hasta su lenguaje corporal, el Viserys de la serie se siente sacado directamente de las páginas de los libros. La relación con Daenerys también está muy bien escrita, abusiva, controladora y condescendiente, pero también cargada de esa desesperación de alguien que ha vivido toda su vida creyéndose un rey sin un reino. La escena de su muerte, con la corona de oro fundido, es brutal pero también simbólica. Murió por la obsesión que lo definía. Aunque solo duró unos capítulos, Viserys despierta muchas emociones con tan solo unas pocas apariciones, y en retrospectiva también ayuda a entender mejor el contexto de Daenerys y el legado roto que le fue heredado. Lo no tan bien: Daenerys Targaryen. Pocos personajes en Game of Thrones generan tantas emociones como Daenerys Targaryen. Durante la primera y segunda temporada fue uno de los mejores personajes tratados en la serie. El viaje desde ser una niña vendida por su hermano hasta convertirse en la madre de dragones fue bastante inspirador, y Emilia Clarke logró capturar muy bien su evolución. La fragilidad inicial, la creciente confianza y sus conflictos internos parecían ser muy claros. Pero el maltrato al personaje vino, irónicamente, por su popularidad. El carisma de Emilia Clarke y la trama indudablemente empoderadora de pasar a ser una persona pisada hasta ser una reina, le trajo a Daenerys tantos fans que los creadores de la serie simplemente se negaron a darle a sus fanáticos muchas de las fallas o defectos que sin duda Daenerys tuvo en los libros. En los libros Dany no es perfecta, comete errores, toma decisiones cuestionables y tiene impulsos violentos. Es una adolescente con demasiado poder a la que a veces sus emociones la dominan, y una constante en sus capítulos es su dificultad para controlar sus impulsos. En la serie, sin embargo, si bien sigue tomando las mismas decisiones y toma los mismos rumbos, intentaron limpiar su imagen cambiando detalles u omitiendo situaciones que estaban en la historia para dar matices. La hicieron casi una santa revolucionaria, y cuando finalmente decidieron mostrar su lado oscuro, lo hicieron apresuradamente sin preparar bien el camino. Su caída no se siente como una evolución, sino como un giro de guión, ganas de choquear a la audiencia, al igual que Arya matando al rey de la noche o Bran como rey. Daenerys podría haber sido una gran tragedia, la Anakin Skywalker o la Walter White de las nuevas generaciones, y yo creo que ese rumbo es el que está tomando los libros, pero la serie no tuvo el coraje de mostrarnos que a veces nuestros héroes favoritos también pueden ser los protagonistas de una tragedia. Es una pena porque la Daenerys de las primeras temporadas fue muy bien desarrollada, y Emilia Clarke tiene el rango suficiente como para haber sido capaz de acompañar al personaje en su correcto desarrollo, sea esta para el bien o para el mal, porque en mi opinión la serie cometió un error claro, haciéndola tomar el lado oscuro. Para la historia que nos habían dado hasta el momento, la octava temporada debió haber sido su momento culminante como heroína, y ya está. Debieron dejarnos el final feliz que Martin ya nos ha advertido que no tendremos, pero que los fanáticos estaban esperando. Jon y Dany casados y reinando juntos, o uno más triste, pero sin tener que dar un giro de 180 grados al personaje en unos pocos capítulos. Dany pudo haber muerto, sí, pero heroicamente siendo Azor Ahai y salvando al mundo, o dejar a Jon
morir heroicamente como Azor Ahai y dejarla a ella gobernando. La correcta complejidad y desarrollo de su personaje claramente no estaba en las capacidades de los guionistas, por lo que seguir a última hora el rumbo más complejo y oscuro a lo Darth Vader, luego de haberla vuelto Juana de Arco toda la serie, fue una apuesta chocante que claramente no dio resultado. Casa Arryn. Aunque no tienen tanto protagonismo como otras casas, los Arryn cumplen un rol clave en Canción de Hielo y Fuego. Y si hablamos de adaptaciones, tenemos muy pocos Arryn y ninguno verdaderamente representante de la casa. Una verdadera pena, pero ahondaremos más de los Arryn y de sus casas vasallas, las cuales representan un poco mejor cómo son los Arryn, en el próximo video que haré sobre las casas menores. Por ahora nos enfocaremos en los dos pilares de esta casa en la serie, Lysa y el pequeño Robert, o Robin en la serie. Lo mejor. Lysa Arryn. Lysa Arryn es uno de esos personajes que están locos, pero no de forma caricaturesca, sino verdaderamente preocupantes. Su dolor, su paranoia y su fragilidad están tan bien construidos en los libros que resultan incómodamente humanos y la serie hace un trabajo excelente al adaptarla. Kate Dickie logra un balance perfecto entre lo grotesco y lo patético, mostrando a una mujer completamente quebrada por la culpa, el miedo y la obsesión por su hijo y por su amado Peter Baelish. Las escenas entre Lysa y cualquier otro personaje son inquietantes porque siempre se evidencia que es una mujer inestable emocionalmente y podría quebrarse en cualquier momento, justo como sucede en los libros. Una mujer en tan mal estado que culpa a su propia sobrina por haber sido besada contra su voluntad por un hombre adulto. Eso sí, la escena de su muerte en el nido de águilas sí es diferente en la serie que en los libros, y eso sí se los comento. En los libros, Peter Baelish acusa a un bardo de haberla asesinado empujándola al vacío, y Sansa, haciéndose pasar por la hija de Littlefinger, Alayne, apoya esta historia. Y como saben, en la serie dicen que ella se autoeliminó. Ambos escenarios funcionan como cierre para su personaje y como catalizador para el ascenso de Meñique. Aunque hay que aclarar que su muerte en los libros deja muchas menos dudas porque el bardo de hecho confiesa el crimen. Pero sin expandirme mucho más, Lysa es vulnerable, manipulable, emocionalmente inestable y todo eso se transmite a la perfección en la pantalla. Lo meh. Robert Arryn. Robert Arryn, o el pequeño Robin en la serie, es igual de insoportable tanto en los libros como en la adaptación. Y eso es un gran cumplido. Su imagen enclenque, su apego enfermizo a su madre, su forma de hablar mimada y caprichosa, todo encaja con lo que uno espera del enfermizo niñito del nido de águilas. Es fácil hartarse de él, y eso es exactamente lo que se busca. No hay intento de hacerlo simpático ni de humanizarlo más allá de lo necesario, lo cual es fiel al material original. En los libros lo conocemos algo más, siendo que Sansa dura mucho más tiempo en el valle y reemplaza a Lysa como su figura materna. Pero quizás lo más interesante que puedo mencionar de él es que al verlo vivo en la última temporada, siendo un joven noble más atractivo y callado, sabemos que la serie apuesta por que Robert sobreviva, algo que no parece muy seguro en los libros. Pero al margen de esto, Robert Arryn fue bien ejecutado, molesto, débil, manipulable, como debía ser. Pero básicamente es un personaje cuyo desarrollo hacia el final de la serie es tan tras de cámaras que no puedo ni siquiera aventurarme a decir si podría o no ser así su futuro en los libros. Pero ojalá me equivoque, dentro de todo no es un mal niño y como sabemos el valle podría quedar en manos mucho peores. Casa Tully. La casa Tully vive algo parecido a la Arryn en cuanto a que no hay muchos personajes de los que podamos hablar porque si bien hay varios Tully en la historia y todos fueron adaptados, a dos Tully ya las hemos mencionado como miembros de las familias de sus esposos, Catelyn y Lysa. Sin embargo, el asesinato que hicieron con los dos Tully restantes justifica por completo su aparición en esta lista. Vamos con ello. Lo malo. Brynden Tully, el pez negro. Brynden Tully, conocido como el Pez Negro, es uno de los personajes secundarios más admirados por los lectores de los libros. Es un veterano de guerra, comandante leal, un hombre de principios firmes y un símbolo viviente del lema de su casa: familia, deber, honor. En la serie logran transmitir parte de su imponente presencia y determinación, pero lo reducen a un hombre tosco, serio y aparentemente indiferente, especialmente con sus sobrinos, lo cual es completamente contrario a su verdadero carácter e injusto para el personaje. En los libros, Brynden tiene una relación de profundo cariño con Catelyn y Edmure, a quienes defiende y protege. Es un tío que estuvo allí en los momentos más duros y un comandante respetado por sus tropas. Su apodo de Pez Negro no es ninguna burla, sino un símbolo de su independencia. Se
negó a seguir las órdenes de su hermano Hoster de casarse con una mujer a la que no amaba y desde entonces siguió un camino más libre, pero nunca dejó de lado a su familia. Al contrario, todo lo que hacen los libros es por ellos. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, lidera las defensas de Aguas Dulces y es de vital importancia para Robb como comandante, cargo que afronta con astucia y tenacidad. Es el hombre de absoluta confianza para Lysa Arryn en el valle, al menos hasta que cae ya en la locura por Littlefinger. Y cuando los Lannister mandan a Jaime a tomar el castillo, Brynden se niega a rendirse, incluso cuando Edmure es usado como ficha para amenazarlo. En la serie, cuando Edmure es llevado al castillo y ordena abrir las puertas, Brynden simplemente decide rendirse y se queda a morir como un derrotado total, aun cuando tiene muchos motivos para vivir, siendo que él y Edmure son los últimos Tully. Esto no es lo que hace el Brynden de los libros. En el canon original, cuando Edmure es enviado como emisario para ordenar que se abran las puertas del castillo, Brynden no se deja capturar, escapa y desaparece sin dejar rastro, lo que deja a los lectores con la esperanza de que pueda recuperar su casa. De hecho, el mismo Jaime sabe perfectamente que Brynden pretende seguir la pelea. Si los Lannister lo hubieran capturado a él y a Edmure, la casa Tully estaría acabada, pero no, mientras el pez negro esté libre, hay futuro para el tridente, ya que él está en edad y condiciones para casarse y tener herederos que puedan complicar mucho la situación para Aemon Frey, el nuevo señor de Aguas Dulces. Puede que en la serie no hayan sabido qué hacer con él más allá de lo que vimos hasta el final de los libros, pero los lectores sabemos que Brynden Tully está muy lejos de desaparecer. Lo peor: Edmure Tully. Edmure es, sin exagerar, uno de los personajes más vilmente caricaturizados de la serie y, por supuesto, el Tully peor adaptado. El Edmure de la serie es un bufón en cada escena en la que aparece, como si no tuviera inteligencia ni dignidad, pero en los libros, Edmure no es así. Sí, es menos estratégico y más superficial que Catelyn o Brynden, y a veces se preocupa más por la imagen que por la política, pero eso no lo hace incompetente. Es un líder con presencia, atractivo, joven y con porte de señor. Y aunque tiene momentos impulsivos, es valiente y se toma en serio su papel como heredero de Aguas Dulces. La escena en la que falla al lanzar la flecha en el funeral de su padre es tratada como una burla en la serie, en la cual se utilizó al pez negro para humillarlo, pero en los libros él había estado llorando y bebiendo toda la noche para lidiar con su dolor. Catelyn sabe que si no hubiese estado luchando por contenerse, probablemente hubiese acertado. No fue torpeza, fue vulnerabilidad, y su tío lo ayudó amablemente, incluso mencionando a Catelyn que errar el tiro no era ninguna deshonra. Y cuando cae capturado en la Boda Roja y es posteriormente obligado por Jaime a rendir su castillo, en vez de rendirlo y ordenar que aprendan a su tío como un cobarde asqueroso traidor a su familia, Edmure es quien lo ayuda a escapar y rinde el castillo lo más tarde posible para darle tiempo de desaparecer. Luego de esto, es él quien se queda a enfrentar la ira y las represalias de Jaime, quien por suerte para Edmure está muy lejos de ser el hombre malvado y cruel que era, pero aún así lo manda a pudrirse en las celdas de Roca Casterly. Actualmente Edmure sigue vivo como prisionero, y no se sabe si volverá a gobernar Aguas Dulces o si será asesinado en cuanto su nueva esposa dé a luz a un niño varón. Pero lo que está claro es que, a pesar de sus defectos, es leal a los suyos, tiene coraje y no es ningún títere como se lo pintó en la serie, y mucho menos es un pelele don nadie a quien una insufrible Sansa Stark puede hacer callar avergonzándolo frente a todos. Que Dios mío, qué escena más cringe. Sansa es hiper desagradable en las últimas temporadas. Casa Lannister. Los Lannister son una de las casas mejor representadas de la historia. Junto a los Stark es la casa más protagonista de la saga, con el segundo mayor número de puntos de vista, al menos hasta el cuarto libro, cuando son adelantados por los Greyjoy, aunque los que no sean lectores de los libros no lo crean. Sí, los Greyjoy les arrebatan titularidad a los Lannister en los dos últimos libros, ya que los Greyjoy son representados por Asha, Aeron, Victarion y Theon. 4 puntos de vista. Pero aún así, en la historia sabemos que los Lannister son, de lejos, una de las casas más importantes para la trama, así que veamos cómo los trataron. Lo mejor: Tywin Lannister. Tywin Lannister fue una de las adaptaciones más fieles, sólidas y mejor ejecutadas de toda la serie. Desde su primera aparición desollando un ciervo, en una clara alusión al emblema de los Baratheon, mientras da una lección de política a Jaime, queda clarísimo quién es. Un hombre que cree en el poder, la herencia, la disciplina y el deber familiar por encima de cualquier emoción. Como dato de vital interés, esta y muchas otras escenas poderosas de Tywin fueron inventadas por la serie, ya que ni Tywin ni muchas de las personas con las que él interactuó tenían puntos de vista en ese momento, como por ejemplo Jaime.
Y vaya que los creadores hicieron un trabajo magnífico adaptando y desarrollando nuevas escenas con Tywin y dándole mucha más dimensión a su personaje. Como saben algunos, la única dinámica que no me convenció fue en relación a sus escenas junto a Arya Stark, aunque no es para nada una crítica a su representación. Aunque Charles Dance, no lo interpretó, lo encarnó. Con su voz grave, su mirada helada y una presencia que imponía incluso en silencio, Dance logró que cada aparición de Tywin fuera un evento. Transmitía poder sin gritar, solo con existir. No necesitaba violencia explícita, su arma era el control absoluto de cada situación, su despiadada reputación previa y su crueldad calculada. En los libros, Tywin es el gran titiritero del reino, el verdadero poder detrás del trono, el hombre que mueve los hilos sin exponerse, que piensa a largo plazo, que sacrifica sin temblar. Y en la serie eso se mantiene intacto. No lo humanizan más de la cuenta, no lo suavizan, no lo traicionan. Hasta su relación con Tyrion, llena de desprecio y frialdad, se representa con una precisión quirúrgica. Tywin es tan formidable en pantalla como lo es en el papel, y es sin duda una de las razones por las que las primeras temporadas de Game of Thrones funcionaron tan bien. Joffrey Baratheon. Yo sé que Joffrey legalmente es Baratheon, pero dado que sabemos que no es nada más que Lannister, de hecho solo es Lannister, lo estoy incluyendo a él y a sus hermanos en el renglón de los Lannister. Joffrey fue otra adaptación prácticamente perfecta y una de las más emocionalmente efectivas. Desde su primera aparición sabemos que algo anda mal con este príncipe que sonríe con arrogancia, pero que esconde una crueldad pura, infantil y cobarde. En los libros es descrito como hermoso pero profundamente retorcido, y en la serie eso se captura con una fidelidad asombrosa. Aquí es donde hay que hacer una mención especial a Jack Gleeson, quien apenas tenía 17 años cuando comenzó a interpretar al personaje, y su actuación es tan buena que el odio que generaba su personaje era tal que algunas personas incluso comenzaron a atacarlo a él personalmente. Y es que todos queríamos verlo sufrir, todos queríamos que muriera, y eso no es fácil de lograr sin caer en la caricatura, pero Gleeson lo hizo de una manera magistral. Su Joffrey era sádico, pero también patético, impulsivo, cobarde y aterrador por el poder que manejaba. Lo mejor es que la serie no intentó justificarlo ni suavizarlo. Joffrey es el monstruo mimado del poder absoluto, un niño dañado por su madre y abandonado emocionalmente por su supuesto padre, y que cuando tuvo la corona pudo ejercer la peor versión de sí mismo. La escena de su muerte envenenado fue una fiel adaptación, menos por el hecho de que Jaime estuviera ahí, ya que en los libros Jaime seguía todavía viajando a la capital, y una de las muertes más impactantes y satisfactorias de toda la serie. Todos queríamos ver al bastardo de Cersei muerto, y por fin eso tuvimos. Tommen y Myrcella. Tommen y Myrcella Baratheon son dos niños pequeños en los libros, aunque en la serie fueron representados como adolescentes. De ellos no puedo decir mucho puesto que no los vemos tanto, pero en rasgos generales, salvo su edad, sus personalidades parecen ser las correctas. Myrcella es una niña hermosa y con un corazón bondadoso en los libros, toda la belleza de su madre y con un corazón muy distinto. En la serie es asesinada por las serpientes de arena, pero en los libros sigue con vida, aunque por culpa de Arianne Martell, no las serpientes de arena, fue atacada por Gerald Dane, a quien le dicen Estrella Oscura, y perdió una oreja. No sabemos más de la pobrecita niña en los libros, pero si quieren entender bien lo que pasó entre Arianne y Myrcella, pueden ir a mi video sobre la verdadera trama de Dorne. De parte de Tommen, es un encanto. De hecho, me parece muy curioso que mi personaje infantil favorito sea un Lannister, y es que el niño es toda inocencia y bondad. Si bien también se casa con Margaery en los libros, su relación por los momentos es meramente amistosa. Margaery es su amiga y lo entretiene con cariño y risas. Por su parte, Loras es su modelo a seguir. Tommen muchas veces se refiere a él cuando piensa en un referente, cómo quiere ser cuando crezca o cómo quiere luchar. Lo cual es muy curioso que teniendo de tío a Jaime Lannister, Tommen escoja a Loras Tyrell como su referente, lo que nos confirma lo que ya sabíamos, que Cersei nunca permitió que Jaime y Tommen tuvieran una relación muy cercana. Por ahora Tommen sigue con vida, pero Nymeria Arena ha sido enviada por Doran Martell a la capital, y puesto que justamente es ella quien pide a Doran permiso para matar a Tommen, las cosas no pintan muy bien para el futuro del pobre niño. Cersei Lannister. Cersei Lannister es un caso interesante, una adaptación bastante fiel en esencia, pero embellecida en formas. Su crueldad, su odio visceral, su desprecio por los demás, su ambición desmedida y su obsesión enfermiza por sus hijos están muy bien representados. Lina Headey hizo un trabajo espectacular, transmitía veneno solo con una mirada y su manera de manipular, gritar o callar era siempre la necesaria para la escena. Pero hubo cambios que, si bien no me parecieron mal, me parece el momento para comentarlos.
Primero, la serie suaviza algunos aspectos fundamentales del personaje. Por ejemplo, le inventan un hijo con Robert Baratheon que murió en un intento de generar cierta empatía hacia ella, cuando en los libros Cersei jamás se permitió tener un hijo de Robert, se encargó de que nunca ocurriera. Además, en la serie la hacen parecer más inteligente y astuta de lo que es. En los libros Cersei se cree que es Tywin, pero sin tener verdaderamente su visión, su estrategia o su capacidad de control. Sus decisiones políticas suelen ser desastrosas y actúa por impulsos, celos o paranoia. En cambio, si bien en la serie Tywin directamente le dice que no es tan lista como ella cree, hay escenas inventadas como cuando humilla a Littlefinger, mostrándola como una estratega que incluso da lecciones al mejor jugador. ¿Pero por qué no me molestan estos cambios? Pues porque la esencia del personaje sigue intacta. Con lo incompetentes e idiotas que hicieron a todo el elenco en las temporadas finales, al menos alguien tenía que seguir fingiendo jugar el Juego de Tronos para oponerse a Daenerys, y esta fue Cersei. Asimismo, entiendo que ella, junto a Sansa, Jon o Davos, son personajes difíciles de adaptar porque rara vez pueden ser ellos mismos. A ella la conocemos verdaderamente bien es luego de que comienza a narrar sus capítulos. ¿Es malvada? Sí. ¿Manipuladora? También. ¿Buena reina? No. Pero la serie a veces la retrata como si lo fuera o como si la respuesta fuese más compleja, cuando en cierto modo sí lo es, pero Cersei en los libros siempre fue malvada, como su primogénito. Aún así, dentro de todo, su adaptación funciona bastante bien, y de nuevo, Lena Headey es parte del por qué el personaje se volvió tan icónico. Tyrion Lannister. Con Tyrion pasa algo curioso. Durante las primeras 4 temporadas, su adaptación fue excelente. Peter Dinklage brilló con fuerza, mostrando su inteligencia, su sarcasmo, resentimiento acumulado, su corazón herido, todo. Pero si bien el asesinato de su personaje comienza después de huir de Desembarco del Rey, el personaje empieza a alejarse del material original incluso desde los años dorados de la serie. Parecido al caso de Daenerys, incluso diría que se trata del mismo caso. La popularidad del personaje lo hizo ganar una legión de fans que, según la interpretación de los creadores de la serie, no podrían soportar ver a Tyrion por quien verdaderamente es, un antivillano, un personaje que juega para los villanos, pero que no es tan malvado como ellos, que puede tener incluso metas heroicas aunque sus métodos no lo sean. A diferencia de su homólogo televisivo, el verdadero Tyrion de George R.R. Martin es un personaje que desde el inicio es mucho más oscuro, cínico, vengativo y rencoroso, y con una buena cantidad de actos y objetivos villanescos, especialmente luego de su huida de Desembarco del Rey. En los libros es este el punto en el que Tyrion se vuelve más oscuro, resentido y brutal. Tiene pensamientos oscuros, deseos de venganza, de muerte, de masacres y una vasta complejidad emocional. La serie, en cambio, lo blanquea por completo. Lo convierte en una especie de sabio que siempre tiene la frase perfecta y el corazón en el lugar correcto. El Tyrion de los libros espera de Daenerys venganza y caos, una forma de asesinar a su familia. El Tyrion de la serie, sin embargo, cree en ella y busca un mundo mejor. La serie abandonó absolutamente todo de Tyrion posponiente para volverlo el bueno, y con eso le quitaron toda la sazón y complejidad que lo hacían tan interesante. Y si sientes curiosidad por conocer a este verdadero Tyrion de los libros, no te preocupes porque su video ya está en desarrollo. De hecho, si estás viendo este video semanas luego de que salga, probablemente ya lo tengas en el canal. Toda la pérdida de carisma del personaje en la serie se debe a 2 factores: guionistas incapaces de brindarle la misma astucia y su evidente intento manufacturado de encajarlo a los golpes en un rol heroico que nunca fue el suyo, con el único fin de que la gente lo quiera por ser perfecto, en vez de como lo quisimos los lectores de los libros, aceptando que estaba lejos de ser un ejemplo de persona, pero disfrutando su carisma, sus planes y sus movimientos en el juego. Lo peor: Jaime Lannister. Y luego está Jaime, el caso más doloroso de toda la familia Lannister, porque su arco en los libros es una obra maestra de redención, transformación y autoconocimiento. El Jaime que empuja a Bran por la ventana es arrogante, cruel y despiadado, pero poco a poco va evolucionando. Su tiempo con Brienne lo cambia y su mutilación lo obliga a ver el mundo desde otra perspectiva. Empieza a cuestionar a Cersei, a distanciarse de ella y a querer ser algo más que el matarreyes. En los libros, Jaime está dejando atrás a Cersei porque reconoce lo tóxica que es, no solo con él, sino con todo lo que toca. Su negativa de volver a ella cuando ésta le suplica ayuda, aún Jaime sabiendo que el resultado perfectamente podría haber sido su muerte, es un paso firme en su arco. Está construyendo su propia identidad, ya no como el mejor guerrero de los 7 reinos, el matarreyes o el hijo de Tywin Lannister, sino como un hombre que intenta actuar con honor,
aunque nadie lo vea y mucho menos se lo reconozcan. Aunque ojo, el que Jaime esté intentando ser mejor y reconociendo los errores que tuvo no lo hace una buena persona ni redime todo lo que hizo. A Jaime aún le falta mucho crecimiento y enfrentar muchísimos males que ha hecho, además de que aún le falta hacer algo verdaderamente heroico para defender lo que comienza a creer. Y para nada es un personaje que jamás estará en el primer lugar en la lista de los más honorables. Pero lo triste es que es un personaje que una vez sí soñó con ser algo mejor, con ser el héroe de las canciones de Sansa, pero la crueldad de la corte en la que sirvió y la influencia de su familia lo llevó a crearse la armadura cínica, cruel y desinteresada que vemos al inicio de la historia y que finalmente está dejando ir. Pero la serie lo destruye todo. Después de 5 temporadas construyendo ese camino de redención, nutriendo su relación con Brienne y llegando a ser un caballero de verdad, lo hacen volver con Cersei en el último momento, y no para acabar con ella, sino para reconciliarse con la demente. No solo eso, sino que lo hacen decir que nunca fue bueno y que nunca le importó la gente inocente, como si todo lo anterior que hubiera hecho hubiese sido una ilusión, como si gran parte de la razón por la cual asesinó a Aerys no hubiese sido justamente las personas que morirían si convertía la ciudad en cenizas. Esa traición narrativa fue de las más dolorosas para todos los fans de Jaime, porque si bien él no era perfecto, como ya les dije, es uno de los pocos personajes que realmente estaba cambiando por sí mismo y luchando por algo más que no fuera el trono, sino su redención. Casa Stark. Los Stark, la casa protagonista de la saga de Canción de Hielo y Fuego, tiene sus amantes y sus detractores. Algunos piensan que son unos santurrones sin carisma y para otros, la mayoría, son los héroes de la historia y los personajes que por defecto debemos seguir para saber qué lado del juego es el más honorable. Algo indudable es que los Stark son los buenos de la historia. La casa Stark es la casa que defiende los correctos valores morales en la historia y junto con Daenerys tienen el cariño de quien ha sido vulnerado. Los Stark se enfrentan a inmensas tragedias, traiciones, pérdidas, separaciones, etc. Por lo que su resistencia ante la adversidad crea una fuerte conexión emocional con el público que los quiere ver resurgir con todo su poder y verlos juntos y a salvo nuevamente. Como casa principal, los Stark son excelentemente tratados y reflejados en la historia, hasta límites tirionescos. Pero dado que durante la primera mitad de la historia estos personajes tan solo están comenzando a jugar sus cartas y son los guionistas los encargados de desarrollarlos como jugadores sin la ayuda de otro libro de Martin, créanme cuando les digo que este excelente trato no es tan excelente como se puede pensar. Lo mejor. Ned Stark. Ned Stark es, sin duda, el Stark mejor adaptado de los libros en la serie de Game of Thrones. Y no es una sorpresa que justamente el primer Stark en morir y cuyo arco haya sido finalizado por su autor sea el que se representó mejor. Su esencia, valores y errores se trasladan muy fielmente. En ambas versiones, Ned representa la rectitud, el honor y la incapacidad trágica de navegar el mundo político en el que está atrapado. Sean Bean logra capturar esta mezcla entre orgullo, testarudez, bondad, firmeza y arrogancia que hace de Ned Stark un personaje inolvidable. Su sentido de la justicia, su silencio ante el escarnio, su devoción por la familia, todo está allí. Incluso los cambios menores que se hacen en la serie, como algunas escenas con Robert o su promesa ante el secreto de Jon, se sienten coherentes con su versión literaria. Si sigues el canal sabrás que suelo ser dura con Ned y es que ciertamente fue un desastre político todo lo que hizo. Pero también sabrás que mi disgusto con él viene porque yo estaba de su lado, yo quería que ganara y me fastidió verlo tan loco, ciego, sordomudo. Pero también entiendo bien que la historia de Ned es fundamental para entender el tono de la saga. Su caída es el aviso de que este mundo no premia el honor, y su muerte funciona como una lección para el espectador y lector, tanto como para sus hijos. Si bien en los libros lo conocemos más, pues vemos su tormento interno, su lucha con el deber y lo duro que fue para él los eventos que sucedieron con su hermana Lyanna, hasta el punto de que Ned piensa en ella más que en Catelyn, la serie, aun con las limitaciones introspectivas propias del medio audiovisual, logra representar y respetar su arco por completo. Robb Stark. Robb Stark es un caso curioso porque ni siquiera cuenta con un punto de vista en los libros. Todo lo que sabemos de él nos llega a través de otros personajes, principalmente Catelyn, quien lo acompaña hasta su trágico final. Aún así, en la serie logran desarrollar su arco con bastante fidelidad, respetando su crecimiento, sus decisiones y su inevitable caída.
La serie incluso le da más protagonismo y matices, especialmente en las escenas de batalla, su romance y sus errores de juicio. El carisma de Richard Madden ayuda también a que Robb sea memorable, y aunque su historia se desarrolla en la sombra de la guerra, se percibe su fuerza y conflictos internos al estar representando un rol apremiante que nunca buscó. Robb es un personaje que a mí me da particular tristeza porque es un niño empujado a la guerra, llevado por las circunstancias a ejercer un rol para el cual no estaba listo, y aunque se desenvolvió lo mejor que pudo, finalmente su ingenuidad e inmadurez política lo hizo presa de jugadores mucho más experimentados, como Tywin o Roose. Hay algunas diferencias importantes, claro. En los libros, Robb es más joven y su matrimonio con Jane Westerling tiene implicaciones políticas más complejas que lo que se muestra en la serie con Talisa, quien por supuesto en los libros no existe. Sin embargo, la esencia está: un joven rey intentando honrar a su padre, ganarse el respeto de los suyos y mantener el poder de su casa en un mundo que lo empuja a la guerra. Su final en la boda roja es virtualmente el mismo en ambos formatos, aunque les puedo dar la buena noticia de que al menos en los libros su esposa Jane no había asistido a la boda, por lo que sigue con vida. Pero dado el hecho de que en los libros, a diferencia de la serie, la esposa de Robb no estaba embarazada, básicamente su papel en la saga ya terminó. En resumen, Robb Stark está bien adaptado porque aunque se le añade material, ese material está construido sobre una base correcta, no traiciona su carácter y tuvo el honor de morir con el arco completo. Catelyn Stark. Catelyn Stark fue en realidad una muy buena adaptación. Al igual que con Cersei, la serie intenta humanizarla y hacerla más simpática, inventando una historia de cómo cuidó de Jon e intentó quererlo, cuando en los libros esto nunca pasó. Pero si bien yo la detesto, hay que admitir que en los libros Catelyn es una de las mujeres más apasionadas, fuertes y más inteligentes de la historia. Una mujer profundamente leal, racional, pero también con una inteligencia política fuerte y una voluntad inquebrantable. Su relación con sus hijos, su desconfianza hacia Jon Snow, su manejo del conflicto con los Lannister, todo está lleno de matices y la serie hace también un excelente trabajo representándolas. Michelle Farley se merece una ovación por el trabajo fantástico que hace con el material que le dan, y hay momentos poderosos como cuando libera a Jaime o cuando enfrenta a Walder Frey, en los que el guión le da el mismo protagonismo y agudeza que en los libros. Lo que sucede con Catelyn es que la serie elimina por completo su regreso como Lady Corazón de Piedra, un arco que, aunque muy oscuro, añade profundidad a su tragedia y su transformación. La Catelyn de los libros es una mujer que lo pierde todo y muere con tanto odio que vuelve de la muerte tan solo con el objetivo de encontrar venganza. En la serie su final llega sin esta segunda vida, pero dado lo que vimos en las últimas temporadas, posiblemente le hicieron un favor. Bran Stark. Bran es un personaje complejo y difícil de adaptar porque su viaje es profundamente espiritual, lleno de visiones, simbolismos y misterios. En los libros, gran parte de su historia se cuenta a través de sueños, presagios y elementos místicos que son difíciles de plasmar sin perder impacto. Como el Stark más conectado con la magia en el universo de los libros, Bran es de los personajes que más sufre debido a la supresión de la mayor cantidad de elementos mágicos en la serie. Si ahondamos en lo que Bran verdaderamente terminó haciendo en Game of Thrones, veremos que su personaje básicamente sirvió como un deus ex machina de la manera más simplista posible, confirmar la identidad de Jon Snow, con lo cual la serie igualmente no hizo nada, y pasarse las temporadas sentado como un muñeco glorificado. Aún así, la serie hace un esfuerzo honesto por capturar la esencia de su transformación, pero simplemente no lograron capturar ni entender la figura casi divina a la que Bran se une como el nuevo cuervo de 3 ojos. Lo que pierde la serie es la riqueza simbólica de sus visiones, las conexiones más profundas con los antiguos dioses y con la historia mágica del norte. Bran es una clave para entender el pasado de Poniente, pero en la serie, sobre todo hacia el final, su rol se volvió más instrumental que narrativo. Bran no está mal adaptado, pero se siente como una versión resumida de algo más importante. Arya Stark. Arya es uno de los personajes más populares y queridos de la saga, y también una de las mejor adaptadas, por supuesto, hasta que nos quedamos sin libros. La serie logra capturar su espíritu combativo, su rechazo a los roles tradicionales y su búsqueda de identidad en un mundo que le arrebató su hogar y su infancia. Desde su vínculo con Syrio Forel hasta su entrenamiento con los hombres sin rostro, Arya es pura voluntad y supervivencia. Claro que hay diferencias. En los libros, Arya es aún más introspectiva y más oscura. No voy a negar que como lectora me afectó un poco lo fácil que se le hizo matar a tantas personas, y es que el personaje tenía tan solo 9 años.
No me malinterpreten, obviamente no culpo a Arya por esto. Es una niña intentando sobrevivir en situaciones súper adversas, pero sí creo que es la Stark que vivió la tragedia de la familia de la peor manera. Su principal motor de vida por mucho tiempo fue la venganza y el odio, pero mientras más avanza la historia, más la vemos conectarse con su pasado, y rezo porque al final de su camino, su amor por su manada, o sea, por su familia, sea lo que pueda dar paz a su alma. Yo no hablo mucho de Arya porque la verdad es que su personaje aún lo siento mucho como un enigma, y no quiero que mi cariño por ella me nuble tanto el juicio. Sea como sea, su proceso de pérdida de identidad y transformación es mucho más profundo y oscuro que en la serie, y la verdad es que comete más imprudencias y fallos de decisión de lo que la serie también quiso mostrar. En el corazón del personaje, Arya es una niña perdida buscando su lugar en el mundo. No puede confiar en nadie ni puede sentirse completamente a salvo en ninguna situación en la que se encuentra desde la muerte de su padre. La serie, como comenté, trata muy bien esto, pero sobre todo en las últimas temporadas exagera algunas de sus proezas para hacerla más badass en términos televisivos. De nuevo, todo en pro del fanservice que también arruinó a Tyrion y a Daenerys. Como ya mencioné en el video anterior, no hay manera de que Arya Stark pudiese enfrentarse o amenazar a Asha, Yara, Greyjoy. Repitan después de mí. Que amemos a un personaje no lo hace perfecto. Que amemos a Arya Stark no significa que va a ser la mejor en todo por arte de magia. Yo amo a Jon Snow y no por eso me he saltado los capítulos en los que ha sido humillado por guerreros muy superiores a él. Yara no solo le dobla la edad a Arya, sino que también le dobla o triplica la experiencia en combate, y ni hablar de Brienne, quien pudo mantener la pelea contra el todopoderoso Jaime Lannister. No fingiré creer a dónde irá el personaje de Arya en el futuro, pero algo con lo que espero contar es que no sea igual que en la serie. Ella, como una sombra amenazante consumida por el odio y cuyo final feliz es todo lo contrario a lo que sueña la verdadera Arya en los libros, volver con su familia. Jon Snow. Jon Snow es uno de los personajes más introspectivos de la saga, y esa es precisamente la razón por la que su adaptación es tan complicada. En los libros, gran parte de lo que hace valioso a Jon no es lo que dice, ni siquiera lo que hace, sino lo que piensa. Jon es un personaje abnegado y con buenas intenciones que intenta siempre seguir el código moral de los Stark, incluso cuando hacer esto le representa un gran costo personal. Asimismo, es uno de los personajes más ácidos y brutales en su diálogo interno. Es extremadamente observador y un líder nato. Su conflicto constante entre el deber y el corazón, su inseguridad profunda y su esfuerzo por estar a la altura de lo que otros esperan de él forman el núcleo de su personaje. La serie logra capturar algunos de estos elementos, pero inevitablemente se queda corta. La interpretación de Kit Harington no tiene la culpa de lo sin carisma que se volvió Jon, pero sí es cierto que otros actores, como Alfie Allen, fueron capaces de representar su conflicto interno con mayor rango. Y aún así, en mi opinión, lo realmente dañino para su personaje fue ser simplificado en un héroe estándar moderno. Muchas de las decisiones que hacen de Jon un personaje tan interesante en los libros no son igual de matizadas en la serie, y que su participación en la trama se resumiera a reaccionar a lo que pasaba a su alrededor, cuando Jon es un personaje activo, no reactivo, y a no querer el trono, redujeron bastante su peso en la historia. A pesar de eso, su historia principal, el ascenso como Lord Comandante, su muerte y resurrección, y su lucha contra los otros, se mantiene. No es sorpresa para nadie que su personaje es un firme candidato en contienda para ser Azor Ahai, y si bien la serie no se posicionó en favor suyo o de Dany, lo que realmente dudo es que su fin sea no querer nada y solo seguir ciegamente a Daenerys hasta que alguien lo guíe en la dirección contraria. Lo peor. Sansa Stark. Sansa Stark es el personaje en el que basé el primer video de este canal, en el cual dije lo que voy a decir hoy. Sansa es, sin duda, el personaje Stark peor adaptado de toda la serie. Y no porque su historia no tenga potencial, sino porque fue profundamente alterada, simplificada y en muchos momentos traicionada sin ningún motivo. Nunca voy a entender qué objetivo narrativo cumple en la serie el que Sansa sea grosera con su septa o que sea una malcriada, cuando en los libros Sansa es la hija perfecta que nunca hace nada mal. Como alguien que vio cómo limpiaron la imagen y suavizaron a todos los demás personajes para hacerlos más simpáticos y heroicos, no entiendo por qué Sansa tuvo que sufrir el destino contrario, en el que ya no es que no le inventen momentos para hacerla brillar, sino que eliminan sus verdaderos momentos de astucia y valentía. No tenían ni que inventar nada bueno, bastaba con plasmar lo que ya existía.
En los libros, Sansa comienza como una niña soñadora y romántica, sí, pero poco a poco aprende a sobrevivir, a observar y a leer a los jugadores que la rodean. Es una joven educada, valiente, aunque nunca se la haya visto así, y perceptiva que está aprendiendo el juego de mano de Peter Baelish, no con espada, sino con sonrisas, palabras y secretos. En cambio, en la serie Sansa recibe la historia de Jeyne Poole, su mejor amiga, a quien hacen pasar por Arya y la condenan a casarse con Ramsay Bolton en los libros, lo que lleva a uno de los cambios más polémicos, convertir a Sansa en una víctima pasiva durante toda su historia. Además, su carácter es distorsionado. Supuestamente es la persona más inteligente del juego porque sí, pero se enfrenta abiertamente a Daenerys Targaryen y la contraria en cada oportunidad que tiene. No digo con esto que Sansa y Daenerys vayan a ser mejores amigas en los libros, pero el lema que repite Sansa todo el tiempo es: la cortesía es la armadura de una dama. ¿Por qué entonces sería grosera con la mujer que tiene un ejército y 3 dragones? La serie intenta presentarla como la jugadora, que finalmente parece que será, pero sin tomarse la molestia de desarrollarla para esto, por lo que su repentina superioridad intelectual se siente forzada. En los libros, Sansa está jugando a largo plazo y la vemos tomar algunos pasos como estratega, pero en la serie parece que de un momento a otro simplemente aprendió por arte de magia. No tiene sentido, ni construcción narrativa que lo acompañe, y lamentablemente esto deja a mi Stark favorita como la peor adaptada de toda su casa. Este no va a ser el último video que haré sobre adaptaciones de los libros, así que no se preocupen. Sé que hay varios personajes a los que no he nombrado en estos 2 videos y a ellos los voy a incluir en el tercer video con las casas menores. Gracias por acompañarme en la segunda parte de la guía definitiva de las adaptaciones de Game of Thrones. Ahora los dejaré con cualquier meme que mi inventora... Es que eres inventora. Ahora los dejaré con cualquier meme que mi editora se haya inventado y hasta luego. ¡Se murió! Corre conchetumare que vienen los pacos. Verlo tan loco, ciego, sordomudo, torpe, traste, testarudo. No pongas eso.